La semana previa, recuerden ustedes, al plebiscito parecía la tormenta perfecta para el gobierno, con la detención de Daniel Andrade, del ex Ceremi Carlos Contreras. Todo esto había sacudido fuertemente a la figura que ustedes ven en pantalla, el ministro de Vivienda Carlos Montes, que dijo que había recibido una minuta previamente, y en el Congreso ya alistaban la artillería pesada, una acusación constitucional en su contra. Recordemos, una acusación constitucional busca sacar a una autoridad de su cargo, incluso inhabilitarlo por un periodo de tiempo. Entonces todo eso había quedado como en pausa, producto de este proceso eleccionario, pero se reactiva ahora. Se reactiva, la verdad, y vamos a ir al Congreso Nacional. Ahí está Roberto Carrasco, que tiene novedades respecto de esta posible, inminente, dicen algunos, acusación constitucional contra el ministro de Vivienda, Carlos Montes. Roberto, te escuchamos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola Antonio, Patricio, Patricia, gusto saludarlos. Muy buenas tardes. Hace aproximadamente un mes fue cuando el Partido Social Cristiano había anunciado esta presentación de acusación constitucional contra el ministro de Vivienda, Carlos Montes, y que en definitiva se fue aplazando. ¿Por qué? Porque hablaron con parlamentarios de la oposición, de Chile Vamos, del Partido Republicano, y estos últimos solicitaron esperar post-plebiscito para hacer la presentación respectiva. Bueno, ese tiempo ya se cumplió. Hoy por la mañana se reunieron y desde el Partido Republicano, también desde el Partido Social Cristiano, llegaron a la opción de fusionar estas dos acusaciones constitucionales, porque recordemos que la semana pasada, tras los hechos que tú comentabas, Antonio, y también las declaraciones de la ex subsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas, que había comentado que el ministro Montes sabía, incluso antes de que se filtrara por la prensa, de la situación del caso Convenios en la región de Antofagasta. Ahí fue el diputado Romero, el jefe de bancada, Agustín Romero, del Partido Republicano, quien dijo: nos vamos a sumar a una acusación constitucional y va a ser presentada lo más probable durante esta tarde o a más tardar mañana, según lo que han comentado. Están afinando algunos detalles para fusionar estas acusaciones constitucionales y en definitiva presentarla ya durante esta semana. ¿Les parece si pasamos a escuchar declaraciones de parlamentarios, tanto en este caso el Partido Social Cristiano, como también del Partido Republicano? En que el ministro Montes es el responsable de uno de los desfalcos más históricos de nuestro país. Nuestro texto ya está listo y cuenta con 3 capítulos acusatorios: no ejercer el control jerárquico correspondiente sobre el funcionamiento de los órganos y actuación del personal sometido a las dependencias del ministro Montes, y en particular sobre la subsecretaria de la cartera. En segundo lugar, el punto de la falta de eficiencia y eficacia en la ejecución del programa de asentamientos precarios durante los años 2022 y 2023. Y por último, la infracción a la Constitución y las leyes al no observar estrictamente el principio de probidad administrativa. La acusación constitucional no ha cambiado nada eso con lo ocurrido el día domingo. Y sigue el ministro Montes ahí, el gobierno no ha tomado ninguna decisión al respecto, la situación sigue siendo insostenible y por lo tanto la intención nuestra es presentarlo hoy día. Ahora estamos conversando con las distintas bancadas para poder finalmente llegar a un solo texto. La tarea en este minuto la tengo yo, así que se la tengo que compartir a los demás partidos, pero estamos en esa fase administrativa, pero el tema va. Bueno, muchos se han preguntado qué es lo que ocurriría, por ejemplo, en caso de que, en una situación hipotética, el ministro Montes presente su renuncia durante esta jornada o durante mañana, antes de que se presente la acusación constitucional. Bueno, ahí, dicen los parlamentarios, tendríamos que conversar y ver la situación en particular y llegar a un acuerdo, porque claro, en este caso asumiría, según lo que dicen ellos, su responsabilidad política, pero tú también lo comentabas, Antonio, que esta acusación constitucional en general, hablamos en términos genéricos, busca no solamente sacar de un cargo a algún ministro, sino que también inhabilitarlo por 5 años en cargos públicos. Entonces también es una sanción bastante dura. ¿Qué es lo que opinan los parlamentarios? Escuchamos a continuación. Yo hago un llamado para que los sectores de derecha reflexionen y que la paz del Señor llegue a ellos, para que puedan enfrentar los nuevos caminos que necesita el país con paz, con armonía, que ojalá la paz interior de ellos aflore por todas sus partes, para que así podamos construir un país mejor. De tal manera que mi llamado a la derecha es que la paz vuelva a ellos. Así como en la misa se dice que la paz esté con ustedes, que la paz esté con el Señor y con la derecha.
Una cosa es que se haya rechazado una propuesta constitucional que ya la gente la tenía cansada desde la primera y que nosotros le impusimos una segunda vuelta, digamos, a esta, estaba cansado y vio que la Constitución no era para resolver problemas de los chilenos, y una cosa muy distinta es el mal gobierno que tenemos, ¿cierto?, con un ministro de Vivienda que se la hicieron de taquito, se la pasaban por todas partes, digamos, seremis de todo el país, no haciéndole caso. Yo creo que el ministro tiene responsabilidad política, nosotros vamos a consensuar, si es que no renuncia o no le piden la renuncia, vamos a presentar una constitución constitucional. Eso va, de todas maneras, son cuerdas separadas en la evaluación que tenemos de los ministros o del gobierno con el rechazo, ¿cierto?, a una constitución, una propuesta constitucional. A ver, el ministro Montes ha sido un ministro que ha demostrado probidad en todo momento. Y desde que estalló el caso Convenios, él ha tomado la iniciativa con investigaciones administrativas, penales, se han hecho valer responsabilidades políticas y al mismo tiempo, en paralelo, ha llevado una agenda muy intensa para ejecutar lo que la gente requiere, que es el plan de emergencia habitacional. Yo creo que una acusación contra el ministro Montes no tiene ningún sentido, no tiene ningún fundamento, y más bien esto responde a una ansia de revancha de un partido republicano que hoy día está básicamente derrotado. Bueno, Roberto, tú planteabas ahí además algunos parlamentarios, Miguel Mellado particularmente, uno de los escenarios probables, si es que hipotéticamente el ministro Montes renunciara, pero le preguntamos ayer incluso al ministro, que esto se le pregunta en cada actividad, en cada pauta, si es que va a dar un paso al costado, y él ha sido categórico que se va a mantener en su cargo. De lo contrario, ¿qué es lo que podría ocurrir? ¿Qué apoyos eventualmente, qué adhesión existe en caso de iniciarse esta discusión por una acusación constitucional? ¿Estarían los votos, por ejemplo, en el Congreso para destituirlo o para que prospere esta acusación constitucional? Bueno, es muy buena tu pregunta, Patricio, porque eso también lo hemos ido reporteando durante estas últimas semanas. Te voy a dar un claro ejemplo. El día jueves pasado, también el día miércoles, conversábamos con el diputado de la Democracia Cristiana, Aedo, y él en una primera instancia nos comentaba que no estaban tan abiertos, tan disponibles para poder evaluar una posible acusación constitucional, sumarse en este caso a la acusación constitucional en contra del ministro Montes. Pero cuando se dieron a conocer nuevos antecedentes durante el final de la semana pasada, él cambió de opinión y dice: nosotros estamos disponibles. De hecho, ellos comentaban que debería reflexionar el presidente de la República, Gabriel Boric, con el ministro Montes la situación y la posibilidad de salir del cargo, o si no, se podían sumar, al menos ya poder ver si es que están los fundamentos respectivos en los capítulos que va a ser presentado en el nivel acusatorio para acusar constitucionalmente al ministro Montes. Si se suma la Democracia Cristiana, ya estarían prácticamente los votos, y es ahí en donde entonces pasaría al Senado. Los senadores actúan como jueces en este caso y ven si es que determinan entonces la responsabilidad política o no, en este caso del ministro Montes. Así que también hay que estar muy atentos a cómo va cambiando la situación, porque con los nuevos antecedentes que van apareciendo, también los parlamentarios van cambiando de opinión. Vamos a escuchar también las declaraciones de la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, con respecto al ministro Montes. No hay ningún fundamento jurídico para una acusación constitucional contra el ministro. Después de las sendas especulaciones que se hizo sobre el informe entregado por la subsecretaria, quedó muy claro que en esa minuta se señalaba que no había ningún tipo de irregularidad. Entonces, el ministro ha dicho la verdad. El ministro ha dicho que no se le informó de ningún tipo de irregularidad o algo que constituyera delito o conflicto de interés. Y cuando estalló el escándalo del caso Convenios, al día siguiente actuó. Al día siguiente estableció responsabilidades políticas. Al día siguiente fue a entregar todos los antecedentes al Ministerio Público, a la Fiscalía en Antofagasta. Bueno, recordemos que una comisión investigadora acá en el Congreso Nacional, en la Cámara de Diputadas y Diputados, respecto a la situación ocurrida con los asentamientos precarios Minbu, así fue denominada esta comisión, en donde estuvo, por ejemplo, la situación de Miguel Crispi cuando se enteró la moneda. Hay varias dudas todavía respecto a aquello, entonces vamos a ver qué es lo que ocurre durante los próximos minutos. Si es que no es hoy, va a ser mañana en la mañana esta presentación de la acusación constitucional, según lo que han confirmado los propios parlamentarios, en caso de que no renuncie durante las próximas horas el actual ministro de Vivienda, Carlos Montes.
Muchas gracias, Roberto. Vamos a seguir muy atentos ahí a lo que sucede en el Congreso Nacional en esta semana post-elecciones, complementar que no le ha ido bien a la oposición con las acusaciones constitucionales durante el presente periodo. Lo han intentado ahí con algunas figuras del gabinete, exministras, incluso como la exministra del Interior, Isquia Siches. No le ha ido bien, pero tiene un cierto trauma, podríamos decir, el Ejecutivo, porque finalmente cuando el Partido Republicano en el mes de agosto presentó allí las firmas para la acusación constitucional contra el entonces ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, a los días después él dejó su cargo por voluntad, presentó su renuncia allí al presidente de la República antes que se iniciara todo ese proceso. Bueno, veremos qué es lo que pasa con esto y también con este llamado a la unidad que han hecho desde todos los sectores, a ver si es que se logra avanzar en algunos de los temas que están planteados. Gracias, Antonio, por acompañarnos.